En este vídeo te voy a contar cómo una simple visita a casa de mis suegros se convirtió en una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. No fue solo el baño ni lo que pasó allí, sino todo lo que vino después. Todo empezó con algo tan simple como una invitación. Nunca imaginé que esos días cambiarían mi forma de ver muchas cosas. Me llamo Laura y hace poco me casé. Estaba llena de sueños e ilusiones, pero había un pequeño detalle que hacía mi nueva vida algo más complicada. Mi esposo viajaba constantemente por trabajo, lo que significaba pasar largas semanas sola intentando adaptarme a una rutina que no era fácil. Mis suegros, que siempre habían sido muy amables conmigo, me propusieron quedarme con ellos mientras mi esposo estaba fuera. Pensé que sería una buena idea y acepté sin dudarlo. Mis suegros eran dos personas completamente diferentes entre sí. Mi suegra, una mujer tranquila y elegante, pasaba la mayor parte del tiempo descansando en su sillón favorito con un libro en la mano, transmitía una calma que parecía detener el tiempo. Mi suegro, en cambio, era todo lo opuesto, un hombre enérgico, siempre ocupado con algo, arreglando cosas en la casa o cuidando el jardín. Su carisma era innegable y tenía una forma de hablar que atrapaba con sus historias. Eran como el día y la noche, y esa dinámica hacía que estar con ellos fuera agradable y entretenido. Todo parecía perfecto, sin embargo, había algo en el ambiente que no podía explicar, una sensación, un presentimiento, como si algo fuera a suceder, algo que cambiaría todo. Lo que ocurrió después me marcó para siempre y estoy aquí para contar esa historia. El primer día con mis suegros fue tranquilo. Después de instalarme cenamos juntos y como siempre mi suegro preparó su famoso licor casero, algo que parecía ser una tradición en su casa. Nunca había probado algo igual, dulce, con un toque fresco y una fuerza que no sentías al principio, pero que rápidamente subía a la cabeza. La cena transcurrió en un ambiente relajado. Mi suegro, como de costumbre, fue el centro de la conversación contando anécdotas con ese carisma que siempre lo caracterizaba. Mi suegra, tranquila, lo miraba con una sonrisa, como si ya se supiera todas sus historias pero disfrutara escucharlas de nuevo. Yo también me sentía relajada, quizás demasiado, había algo en el licor o tal vez en el ambiente que me hacía sentir más despreocupada de lo habitual. Después de despedirnos para ir a dormir pensé que la noche terminaría ahí, pero no podía estar más equivocada. Alrededor de la medianoche mi esposo me llamó por videollamada. Estaba feliz de verme, y aunque estábamos lejos, me hacía sentir cerca de él. Mientras hablábamos, no pude evitar notar que me sentía diferente. No sé si era la conversación, el licor o el hecho de estar en una casa que no era la mía, pero esa noche algo cambió en mí. Me sentí más libre, más espontánea, algo que no podía explicar del todo. Después de colgar, ya entrada la madrugada, intenté dormir pero unos ruidos en el pasillo llamaron mi atención. Eran pasos ligeros, casi imperceptibles, pero lo suficientemente claros como para despertarme del todo. Por curiosidad me levanté y abrí la puerta apenas unos centímetros para mirar afuera. Desde mi habitación podía ver que la puerta del baño estaba abierta y la luz encendida. No sabía si debía asomarme o volver a la cama, pero algo me mantuvo allí mirando. Entonces lo vi. Mi suegro estaba en el baño de espaldas a la puerta, lavándose el rostro, parecía ajeno a todo, completamente relajado. En ese instante algo en mí despertó, no sé si fue el momento, la quietud de la noche o simplemente mi mente jugando conmigo, pero lo vi de una forma diferente. Por primera vez me fijé en cosas que nunca antes había notado. Su postura, su confianza, esa presencia que parecía llenar la habitación. Fue un instante que no duró más de unos segundos, pero que se sintió eterno. Cerré la puerta con cuidado y volví a la cama, pero no pude dormir. Mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que acababa de pasar, era como si ese pequeño momento hubiera plantado una semilla en mí, algo que no sabía si debía ignorar o enfrentar. Esa noche, sin saberlo, todo cambió. A la mañana siguiente traté de actuar como si nada. Nada hubiera pasado, me repetía una y otra vez, que lo que había sentido era solo un momento pasajero, una idea absurda que mi mente había creado por el cansancio o el efecto del licor de la noche anterior. Decidí distraerme con tareas simples, ayudé a mi suegra en la cocina, regué las plantas del jardín e incluso me ofrecí a ordenar algunos libros en la sala, pero aunque estaba ocupada,
mi mente seguía volviendo a ese momento en el pasillo, como si algo en mí no quisiera dejarlo ir. Intenté no mirarlo. Cada vez que mi suegro entraba a la habitación yo desviaba la vista o encontraba algo que hacer para no cruzar nuestras miradas, pero aunque evitaba verlo directamente, no podía ignorar esa sensación, esa presencia que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. Me preguntaba por qué me siento así. Esto no tiene sentido, me decía a mí misma, esto no significa nada, solo estoy confundida, pero por mucho que tratara de convencerme, no podía ignorar que algo había cambiado. Había una pequeña parte de mí que, por más que lo intentara, no quería dejarlo pasar. Lo más extraño fue que, a medida que los días pasaban, empecé a notar cosas que antes no veía, sus gestos, sus palabras, había pequeños detalles que parecían diferentes. A veces era una mirada que duraba un poco más de lo normal, otras veces una sonrisa que parecía tener un significado oculto. Me preguntaba si solo era mi imaginación, si soy yo quien está inventando todo esto, pero al mismo tiempo había algo en su forma de comportarse que me hacía pensar que él también lo notaba. No estaba segura y esa incertidumbre me tenía atrapada en mis propios pensamientos. Esa lucha interna se volvió constante. Por un lado quería olvidarlo, borrar todo de mi mente y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Pero por otro lado había algo en mí que no podía ignorar, una especie de curiosidad que no sabía cómo manejar. Me decía que debía actuar con normalidad, que todo esto pasaría si no le daba importancia, pero en el fondo sabía que no sería tan fácil. Algo había cambiado dentro de mí, y aunque no quería aceptarlo, esa sensación seguía creciendo. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero cuanto más lo intentaba, más parecía que esa pequeña semilla en mi interior empezaba a echar raíces. Los días seguían pasando y, aunque intentaba mantenerme ocupada, había momentos en los que era inevitable cruzarme con mi suegro. Una tarde, mientras mi suegra descansaba, me lo encontré en la sala reparando un viejo reloj de pared que parecía haber estado allí por décadas. «Este reloj es más viejo que yo», me dijo con una sonrisa mientras limpiaba las piezas con cuidado. Me acerqué por cortesía, pero sin darme cuenta terminamos hablando durante más tiempo del que había planeado. Era fácil perder la noción del tiempo con él, tenía una manera de hablar que atrapaba, como si cada palabra estuviera cargada de significado. En algún momento de la conversación hizo un comentario que se quedó grabado en mi mente. El tiempo siempre encuentra la manera de recordarnos lo importante. ¿No crees?, dijo mientras sostenía una pequeña pieza del reloj. Su tono era tan casual, pero al mismo tiempo sentí que esas palabras llevaban algo más, algo que no podía explicar. Fue en ese momento que recordé algo que mi esposo me había dicho alguna vez. Mi papá tiene una forma especial de conectar con la gente, es como si siempre supiera exactamente qué decir. En ese instante todo cobró sentido, su carisma, su facilidad para hacerte sentir cómoda, todo eso ahora me parecía más evidente que nunca. Esa conversación, aunque aparentemente inocente, me dejó pensando. Por primera vez me di cuenta de que estaba cruzando una línea que nunca pensé cruzar. No era solo su presencia lo que me afectaba, era como lograba que me sintiera vista, entendida, como si hubiera algo en mí que él podía leer sin esfuerzo. Esa noche, mientras intentaba dormir, sus palabras seguían dando vueltas en mi cabeza. ¿Era solo mi imaginación o realmente había algo en la forma en que me miraba, en la forma en que hablaba conmigo? Me debatía entre lo que sabía que debía pensar y lo que realmente estaba sintiendo. No sabía qué hacer en ese momento, pero esa conversación fue el punto en el que todo comenzó a intensificarse. Era como si algo dentro de mí hubiera despertado completamente. Todo ocurrió una tarde que parecía ser como cualquier otra. Estaba en la cocina preparando algo para la cena cuando mi suegro entró para buscar un vaso de agua. Hasta ese momento todo parecía normal. Intercambiamos un par de comentarios sobre el clima y la comida que estábamos preparando, pero entonces algo cambió. Estábamos de pie uno frente al otro cuando nuestras manos se rozaron. Al alcanzar un mismo cuchilló en la encimera. Fue un contacto breve, insignificante si lo miras desde fuera, pero para mí fue como si el mundo se detuviera. Por un segundo sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Él también se detuvo, no retiró su mano de inmediato y durante esos breves instantes nuestras miradas se encontraron. No fue solo una mirada casual, fue algo más, algo que decía cosas que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. ¿Todo bien?,
Preguntó con una sonrisa que parecía tener un significado oculto. Yo me limité a asentir, incapaz de responder algo coherente. Mi mente estaba en un torbellino de emociones, y aunque sabía que debía actuar como si nada hubiera pasado, no podía dejar de pensar en lo que acababa de ocurrir. Después de ese momento, la tensión entre nosotros se volvió casi palpable. Todo parecía igual en la superficie, pero cada pequeño gesto, cada palabra, parecía cargado de algo más. Intentaba convencerme de que estaba exagerando, que era producto de mi imaginación, pero en el fondo sabía que no era así. Esa noche, mientras intentaba dormir, mi mente volvía una y otra vez a ese instante en la cocina. No era solo el roce de nuestras manos o la forma en que me miró, era lo que ese momento significaba. Por primera vez sentí que había cruzado una línea de la que no sabía si sería capaz de regresar. Algo había cambiado y, aunque intentaba ignorarlo, sabía que ya no había vuelta atrás. Después de ese momento en la cocina, nada volvió a sentirse igual. Aunque intentábamos mantener las apariencias, la tensión entre mi suegro y yo era casi imposible de ignorar. Lo más extraño era que todo seguía ocurriendo en lo cotidiano, conversaciones simples, tareas en la casa, incluso momentos compartidos con mi suegra, pero en cada pequeño gesto había algo más. A veces las conversaciones se alargaban demasiado, más de lo necesario. Hablábamos de cosas triviales, pero siempre había un punto en el que parecía que las palabras tenían un significado oculto. Otras veces eran las miradas, esas miradas fugaces que terminaban durando más de lo debido. Cada vez que eso pasaba, sentía un nudo en el estómago. Me decía a mí misma, esto no puede estar pasando, es solo mi mente jugándome una mala pasada, pero al mismo tiempo, había algo en sus gestos, en sus sonrisas, que me hacía preguntarme, ¿y si no soy la única que lo siente? ¿Y si él también lo nota? Lo más complicado era intentar actuar con normalidad frente a mi suegra. Ella estaba completamente ajena a lo que ocurría, seguía con su rutina tranquila, leyendo en su sillón favorito o pidiéndome ayuda en la cocina. Cada vez que estaba cerca de nosotros, sentía como si el ambiente se tensara aún más, como si en cualquier momento pudiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Aunque realmente no había sucedido nada, al menos no aún, me encontraba atrapada en mis propios pensamientos. No podía dejar de analizar cada detalle, cada palabra, cada mirada. Era agotador, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que no quería que esa sensación desapareciera. Un día, mientras mi suegra descansaba en su cuarto, mi suegro me pidió ayuda con algo en el jardín. Al principio parecía una tarea normal, algo sin importancia, pero mientras trabajábamos juntos noté cómo el tono de su voz cambiaba ligeramente. Era sutil, pero lo suficiente como para darme cuenta de que no era solo mi imaginación. «Eres muy atenta», dijo en un momento con una sonrisa que parecía tener un doble sentido. Intenté ignorarlo, centrarme en lo que estaba haciendo, pero esas palabras quedaron grabadas en mi mente. ¿Lo decía en serio? ¿Era solo un comentario casual? No lo sabía, y esa incertidumbre me estaba volviendo loca. La lucha dentro de mí era constante. Por un lado, quería alejarme de todo, dejar de pensar en él y simplemente terminar esos días sin complicaciones. Pero por otro lado, había algo que me atraía, algo que me hacía buscar esos pequeños momentos en los que estábamos solos, aunque no lo admitiera ni siquiera para mí misma. Miraba a mi suegra y pensaba, ¿qué diría ella si supiera lo que estoy sintiendo? ¿Si pudiera ver lo que pasa por mi cabeza? Pero al mismo tiempo me preguntaba si realmente era solo mi imaginación o si él también estaba cruzando esa línea conmigo. Esos días fueron una constante prueba de autocontrol, de mantener las apariencias, pero sobre todo, de intentar entender lo que realmente estaba pasando. Aunque no quería admitirlo, sabía que estaba caminando por un terreno peligroso y que, tarde o temprano, algo iba a suceder. Esa noche, después de que mi suegra se retirara temprano a dormir, me quedé un rato más despierta en mi habitación. Intentaba distraerme leyendo, pero mi mente no dejaba de repasar todo lo que había ocurrido en los días anteriores. El ambiente en la casa se sentía diferente y yo no podía ignorarlo. Fue entonces cuando escuché ruidos provenientes del pasillo. Pensé que podía ser mi suegro y, sin pensarlo demasiado, decidí salir. Al asomarme,
Vi que la luz del baño estaba encendida y la puerta entreabierta. Algo en mí me empujó a acercarme, aunque sabía que no debía hacerlo, pero lo hice. Al entrar, lo vi. Allí estaba, de pie, con el agua corriendo en el lavabo, refrescándose el rostro, como si estuviera tratando de despejar su mente. Al escucharme entrar, se giró lentamente hacia mí. No dijo nada, pero sus ojos hablaban más de lo que cualquier palabra podía expresar. Por un instante, todo quedó en silencio. El sonido del agua era lo único que se escuchaba. No sé quién dio el primer paso, pero de alguna manera ambos terminamos más cerca, casi sin darnos cuenta. Fue un movimiento lento, lleno de tensión, como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio. Él levantó su mano, apenas rozando mi rostro. No fue apresurado ni invasivo, fue un gesto lleno de cuidado. En ese momento, todo lo que había estado reprimiendo se desbordó. Las consecuencias de lo que estábamos haciendo eran inevitables, nos dejamos llevar por el momento, atrapados en un torbellino de emociones que habíamos intentado ignorar por días. El espacio reducido del baño, las gotas de agua cayendo al suelo, todo parecía intensificar cada gesto, cada reacción. Fue algo que no puedo describir completamente, pero que quedó grabado en mi mente con cada detalle. Todo fue lento al principio, casi como si estuviéramos descubriendo algo que ambos sabíamos que estaba allí desde hacía tiempo. Sus manos me sostenían con firmeza, como si quisiera asegurarse de que no me apartara, y yo me aferraba con la misma intensidad. El tiempo dejó de tener sentido, no sé cuánto duró, pero en ese momento parecía que el mundo fuera del baño había dejado de existir. Toda la tensión acumulada durante esos días finalmente encontró una forma de liberarse. Cuando todo terminó, hubo un silencio denso, cargado de significado. No nos miramos de inmediato, como si ambos estuviéramos procesando lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente nuestras miradas se cruzaron, no hubo palabras, solo una sensación, una mezcla de alivio, confusión y algo más que no podía definir. Salí del baño con el corazón acelerado, y al llegar a mi habitación, me dejé caer sobre la cama, incapaz de ordenar mis pensamientos. Lo único que sabía con certeza era que había cruzado una línea de la que ya no podía regresar. Esa noche, mientras estaba acostada, mi mente era un torbellino de emociones. Confusión, culpa, alivio y algo que no podía explicar del todo. Era como si una parte de mí se hubiera liberado, pero al mismo tiempo otra parte se sintiera más atrapada que nunca. Quiero invitarte a formar parte de algo más grande, una comunidad donde nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras experiencias nos conectan, nos inspiran y nos enseñan. Aquí no estamos solos, aquí compartimos nuestras historias para aprender, para crecer, sobre todo, para apoyarnos en el viaje de la vida. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has enfrentado algo que cambió tu forma de ver las cosas, quiero escuchar tu historia. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte nuevas historias y deja tu experiencia en los comentarios. Tu voz importa, tu historia importa, porque cada uno de nosotros suma algo único a esta comunidad. Pasaron las horas y, aunque el cansancio me vencía, mis pensamientos seguían revoloteando. Me di cuenta de que lo que había ocurrido no era solo un acto impulsivo, había sido la culminación de días, quizás semanas, de emociones reprimidas, de sentimientos que no supe cómo manejar. Y aunque sabía que no podía justificarlo, tampoco podía negarlo. Lo más extraño fue darme cuenta de que esta experiencia, por compleja que fuera, me había enseñado algo importante sobre mí misma. Comprendí lo frágil que puede ser la línea entre lo que creemos que somos y lo que realmente sentimos. También entendí que, por mucho que intentemos controlar nuestras emociones, hay momentos en los que simplemente nos superan. Aprendí que no soy perfecta, que hay partes de mí que todavía no comprendo del todo, pero al mismo tiempo descubrí que soy capaz de enfrentarme a ellas, de mirarlas de frente y aceptarlas. No fue fácil, pero fue necesario. Esa noche, aunque todo en mí parecía estar en caos, sentí que había algo nuevo dentro de mí. No era solo confusión, era una especie de claridad, una claridad que me hacía entender que esta experiencia, por más contradictoria que fuera, me había cambiado, y de alguna manera, me había hecho más consciente de quién soy realmente. No sabía qué pasaría después,
pero sí sabía algo con certeza. Lo que había vivido me había marcado, y aunque me costara aceptarlo, era algo que formaría parte de mí para siempre. Los días que siguieron fueron un constante ejercicio de control y reflexión. Sabía que lo que había ocurrido no podía repetirse, que debía dejarlo atrás y centrarme en lo que realmente importaba: mi relación con mi esposo y la vida que estábamos construyendo juntos. Volver a la rutina fue más difícil de lo que esperaba. Cada vez que veía a mi suegro, no podía evitar recordar aquella noche, pero poco a poco empecé a darme cuenta de que no podía quedar atrapada en ese recuerdo. Tenía que aprender a verlo como parte del pasado, algo que había sucedido, pero que no definiría mi futuro. Por primera vez en días, me permití pensar con claridad. Reflexioné sobre lo que realmente sentía, sobre lo que quería para mi vida y lo que era importante para mí. Me di cuenta de que todos somos humanos, que cometemos errores y que lo más importante es lo que hacemos después de esos errores. Decidí que no permitiría que esta experiencia destruyera lo que tenía con mi esposo. Él siempre había sido mi apoyo, mi compañero, y sabía que debía ser honesta conmigo misma para seguir adelante. No podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo y aprender de ello. Lección tras lección, entendí que nuestras emociones no siempre son fáciles de manejar, pero eso no significa que deban controlar nuestra vida. A veces, lo mejor que puedes hacer es aprender de ellas, reconocerlas y luego dejarlas ir. Y eso fue lo que hice. Cuando mi esposo regresó de su viaje, sentí una mezcla de alivio y paz. Me dije a mí misma que este era mi camino, que debía enfocarme en lo que realmente valía la pena y dejar atrás todo lo demás. Aunque no fue fácil, sabía que era la decisión correcta. Al final, entendí que la vida no se trata solo de lo que sentimos en un momento, sino de lo que hacemos con esas emociones. Y yo elegí avanzar. Con el paso del tiempo, pude ver las cosas desde otra perspectiva. Lo que antes era confusión y culpa, se transformó en una oportunidad para entenderme mejor, para reflexionar sobre quién soy y cuáles son mis límites. Aunque fue un proceso difícil, esa experiencia terminó enseñándome más de lo que imaginé. Entendí que todos tenemos momentos de vulnerabilidad, momentos en los que nuestras emociones nos sorprenden y nos llevan por caminos que nunca pensamos recorrer. Pero también comprendí que lo importante no es evitar esos momentos a toda costa, sino enfrentarlos, aprender de ellos y seguir adelante. Antes de esto, solía pensar que conocía todos mis límites, que sabía exactamente quién era, pero esta experiencia me mostró que siempre hay algo más por descubrir, que conocernos a nosotros mismos es un viaje constante. Me ayudó a entender que, aunque no somos perfectos, podemos elegir actuar de acuerdo con nuestros valores y prioridades. También aprendí la importancia de establecer límites claros, tanto con los demás como conmigo misma. Saber hasta dónde llegar y cuándo detenerse es una habilidad que requiere práctica y, a veces, errores, pero es necesaria para construir relaciones saludables y vivir en paz con uno mismo. Hoy miro hacia atrás y, aunque reconozco mis fallos, también me siento agradecida por la claridad que esta experiencia me trajo. Me permitió ver mis fortalezas y debilidades, y sobre todo, me enseñó que siempre hay espacio para crecer y mejorar. Al final, comprendí que nuestras experiencias, incluso las más difíciles, son oportunidades para conocernos mejor y aprender. Lo importante es no quedarnos atrapados en el pasado, sino usarlo como una herramienta para construir un futuro más consciente y auténtico. Después de todo lo vivido, entendí que no somos solo lo que sentimos, sino las decisiones que tomamos a partir de esas emociones. Todos enfrentamos momentos en los que nuestras emociones nos desafían, nos empujan a lugares inesperados o incluso incómodos, pero al final, lo que realmente importa es cómo decidimos manejarlos y qué aprendemos de ellos. Esta experiencia me enseñó que los errores no nos definen, sino lo que hacemos con ellos. Aprendí a aceptar que soy humana, que puedo equivocarme, pero también que siempre tengo la oportunidad de elegir el camino correcto, de crecer y avanzar. A veces, la vida nos pone frente a situaciones que no esperamos, que nos sacan de nuestra zona de confort y nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Pero en esos momentos tenemos la posibilidad de reflexionar, de aprender y de encontrar la fuerza para ser mejores. Espero que mi historia te haya dejado algo valioso.
No importa cuán complejas o confusas sean tus emociones, siempre tienes el poder de decidir cómo enfrentarlas. Aprende de ellas, crece con ellas y usa lo que aprendas para construir una vida más consciente y auténtica. Lo importante no es lo que sientes en un momento, sino lo que decides hacer con ello, porque al final, nuestras decisiones son las que realmente cuentan.